Vamos a pasar ahora a establecer los valores límite que se encuentran determinados en el reglamento. Retomando las comprobaciones que se contenían en el reglamento, vamos a establecer los diferentes valores límite que se contienen en tablas y apartados. Comenzaremos por el control de perturbaciones por ruido. Recordamos que estas comprobaciones afectan a todas las actividades, una vez que se ha determinado que las mismas tienen que introducir y presentar un estudio acústico. El índice acústico de comprobación será el L sub K, y este se determinará por la acción exclusiva de la actividad. La comprobación de valores límite es distinta en su forma y valores que la comprobación de objetivos de calidad. El control analítico será posible con limitaciones y siempre que realicemos las salvedades adecuadas. Las tablas fundamentales serán las tablas 6 y 7, de las cuales pasaremos ahora a realizar una serie de comentarios. En el centro de la imagen tenemos los dos posibles objetos de control según reglamento de perturbaciones de ruido. Arriba, los recintos interiores colindantes de determinados usos. Estos se especifican en la tabla 6. Estos son los recintos de los que tenemos que preocuparnos que por la acción exclusiva de nuestra actividad no se superen en su interior los valores marcados por esos índices de ruido. Ello podrá venir dado a la izquierda por actividades que se desarrollen en el interior de recintos colindantes o actividades desarrolladas en sus zonas exteriores inmediatas. Como comentamos, esto se regula todo por la tabla 6. Debajo, central, en el cuadro negro, vemos las áreas exteriores de sensibilidad acústica. Este es el segundo objeto de control y de preocupación por parte del reglamento, que las áreas exteriores, las áreas en las que todas participamos, tengan un adecuado nivel. A la derecha se sitúa la tabla 7, en la cual se fijan los valores límite en forma de índice de ruido, L sub KD, L sub KE y L sub KN, que tendremos que garantizar no se ven perturbados por la acción exclusiva de nuestra actividad. Ello puede ocurrir, como se ve a la izquierda, por actividades que se desarrollen en el interior o bien por actividades que se desarrollan en el exterior. Por tanto, haciendo un resumen, el reglamento se preocupa en la tabla 6 de que determinados recintos interiores de uso concreto no vean afectados sus niveles de índice de ruido por la acción de la nueva actividad que nosotros estamos intentando autorizar. Asimismo, el reglamento se preocupa mediante la tabla 7 que las áreas exteriores próximas a la actividad que nosotros queremos autorizar no se vean perturbadas en exceso por la acción exclusiva de esta actividad y, por tanto, fija un valor de índice de ruido para las zonas exteriores. A la izquierda tenemos los posibles objetos de perturbación siempre relacionados con la autorización de una nueva actividad. Hagamos un ejemplo. Ejemplo 3. Este ejemplo no es sino el desarrollo de un ejemplo anterior. Un local de papelería de 40 metros cuadrados tiene asignada por ordenanza local un nivel de presión sonora de 70 decibelios A. El equipo de climatización es asimilable a uso doméstico y su unidad exterior se encuentra ubicada en fachada, con el tratamiento arquitectónico adecuado. ¿Qué valores límite habría que respetar para las siguientes situaciones? A. Interior de vivienda situada justo encima del local, durante el periodo día, de 7 de la mañana a 19 horas. B. Respecto al área exterior, considerada de uso residencia, durante la tarde, de 19 horas a 23 horas. Veamos la solución. Para el primer caso, vivienda situada justo encima del local, en su zona de estancia, el máximo nivel equivalente que se podría registrar por la acción exclusiva de actividad sería de 40 decibelios A, mientras que los dormitorios sería de 35 decibelios A.
Respecto al área exterior, el máximo nivel de presión sonora recogido como con nivel continuo equivalente por la acción exclusiva de la actividad, para zonas de uso residencial sería un nivel continuo equivalente de 55 decibelios. ¿Cómo se han obtenido estos valores límite? En el caso de interior de vivienda, tenemos que fijarnos en la tabla 6. La tabla 6 contiene los valores límite en forma de niveles continuos equivalentes referidos a los usos colindantes que nos preocupan. En este caso, tomamos el valor de índice referido al periodo de día, lo cual se verá a lo largo del temario. Para zona de estancia, el valor máximo serían de 40 decibelios A y para dormitorio un valor de 35 decibelios A. Respecto a las comprobaciones de área exterior, estas están reguladas por la tabla 7. Como el periodo que se marcaba era el de tarde, habrá que coger la segunda columna, tal como se explicará en el temario. En este caso, para uso residencial, los valores de L sus K E, periodo de tarde, son de 55 decibelios A. Este es el valor máximo que podría registrarse en forma de nivel continuo equivalente en el exterior por la acción exclusiva de nuestra actividad. Un nuevo ejemplo, ejemplo 4. Un local se destina a cafetería sin música y la acción de sus fuentes emisoras internas produce un nivel de presión sonora no inferior a 83 decibelios A. Asimismo, cuando la actividad no está abierta al público, el nivel de presión sonora no es inferior a 75 decibelios A. ¿Qué valores límite habría que respetar para las siguientes situaciones? A. Interior de vivienda situada justo en la acera de enfrente durante la noche, de 11 a 7 de la mañana. B. Interior de local de uso comercial colindante durante la noche, de 11 a 7 de la mañana. Y C. Respecto al área exterior, considerada de uso residencial durante la noche, de 11 a 7 de la mañana. Veamos la solución, ejemplo 4. Para el caso de la vivienda, de interior de vivienda situada justo a la acera de enfrente, no procede a hacer ninguna comprobación, ya que la vivienda, el interior de esa vivienda sobre el que se preguntaba, no es colindante. No procede por no haber colindancia. La tabla 6 solamente regula situaciones de interiores colindantes a la actividad. Para el caso del interior del local de uso comercial colindante y en el periodo de la noche, tampoco procede. Y esto se debe a que el uso comercial no se encuentra incluido en la tabla 6. Efectivamente, podría existir una ordenanza local que incluyera otros usos, pero a efectos del reglamento el uso comercial no se encuentra entre los que deben ser comprobados si se trata de recintos colindantes. ¿Qué ocurre para el área exterior? Efectivamente, el área exterior a la actividad que estamos aprobando, que estamos autorizando, tiene marcado un valor máximo de 45 dBA. Sería a nivel continuo equivalente para el periodo nocturno. Bien, sigamos con el control de perturbaciones, en este caso vibraciones, y el empleo de qué tablas y datos hay que tener en cuenta. Recordemos que en el caso de control de perturbaciones por vibraciones, este afecta a todas las actividades. El índice acústico de comprobación será el L sus AW. Por primera y única vez en el reglamento, la comprobación de valores límite aplicables coincide con la tabla de comprobación de objetivos de calidad. Y el control analítico no será inmediato.
Como vimos, las vibraciones deberán diferenciarse si se aplican a actividades que no son transmisoras de vibraciones significativas, o por el contrario, si se transmiten vibraciones significativas. Cuando así sea, en este segundo caso, la tabla de control, la tabla que permitirá ver si somos conformes con el reglamento una vez hayamos adoptado las soluciones constructivas adecuadas, será la tabla 5. Como se puede ver, la tabla 5 no indica que sean valores límites, sino valores de objetivo referidos a objetivos de calidad acústica. Pero en este caso, en el caso de las comprobaciones por vibraciones, es la misma tabla que se utiliza para controlar, para saber qué valor límite tengo que tenerme. Tablas y datos empleados en control de aislamiento. Recordemos que el control de aislamiento afectará a todas las actividades. Los principales índices acústicos de comprobación será el D sus NTA, el D sus A, también R sus A y R sus W. El control analítico es posible siempre con limitaciones y realizando las salvedades adecuadas. En actividades con valor máximo o valor superior a 80 decibelios A, podemos anticipar que va a implicar tradosado horizontal o vertical respecto a colindantes, siempre que queramos justificar y alcanzar los valores de DNTA exigidos. A partir de 85 decibelios también se nos van a exigir valores detectivos de aislamiento a las fachadas. En la imagen se muestran las dos posibilidades que tenemos cuando nos referimos al control de aislamiento. Uno, que la actividad no supere los 80 decibelios, y otro en el que las actividades sí superan esos 80 decibelios. En el primer caso veíamos que sería suficiente que las soluciones constructivas sean las adecuadas para cumplir los valores de transmisión e inmisión que se enseñaron, que se mostraron en las comprobaciones por ruidos. En el segundo caso hay que complementar las anteriores comprobaciones, valores de inmisión en colindantes e inmisión en áreas exteriores, con unos valores mínimos de aislamiento que se exigirán a los elementos que nos separen de recintos protegidos colindantes y también del exterior. Como hemos visto, esto pasará siempre que tengamos actividades por encima de 80 decibelios y en el caso de aislamiento de fachada, estos empiezan a ser exigibles en actividades por encima de 85 decibelios. A tales efectos, el reglamento establece una clasificación propia de actividades ruidosas. Las tipo 1 serían establecimientos públicos y actividades recreativas de pública concurrencia que no tengan equipos de reproducción sonora, o bien aquellos recintos con instalaciones ruidosas. Estamos hablando en ambos casos de que los niveles de presión sonora están contenidos entre 80 decibelios A y como mucho llegan a 85 decibelios A. En el tipo 2 estamos hablando de establecimientos públicos y actividades recreativas de pública concurrencia que sí cuentan con equipos de reproducción sonora y estos hasta un nivel de 90 decibelios A. Asimismo, se aplicará un tipo 2 en aquellos recintos que contengan instalaciones ruidosas mayores a 85 decibelios A. Como vemos en el intervalo del tipo 2, las actividades clasificadas así se mueven, oscilan entre valores de 85 decibelios A y 90 como máximo decibelios A. En el tipo 3 se encuentran todos aquellos establecimientos públicos y actividades recreativas de pública concurrencia cuyos equipos de reproducción sonora superan los 90 decibelios A y también aquellos recintos, aquellas salas donde se celebra o donde se desarrolla música en directo. Estamos hablando que los niveles de presión sonora son elevados, son superiores a 85 decibelios y en sí el nivel no tiene por qué superar los 90 decibelios A. Recordemos que para una clasificación adecuada de las actividades que estamos desarrollando es útil la consulta al nomenclátor andaluz establecido por el Decreto 47/2011,
que contiene un listado exhaustivo de qué debemos considerar una discoteca, qué debemos considerar un bar, un restaurante. Como se ha indicado, la tabla 10, a partir de los tres tipos establecidos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, nos va a exigir, tanto para elementos de separación como para elementos de envolvente, fachadas y cubiertas, diferentes valores de aislamiento mínimos, con independencia de que tuviéramos que comprobar que la emisión a colindante o a exteriores se ha logrado. Estos son valores mínimos que supondrán una comprobación complementaria. Bien, hagamos algunos ejemplos de control de aislamiento y determinación de sus valores límite. Ejemplo 5. Un local de papelería de 40 metros cuadrados tiene asignada por ordenanza local un nivel de presión sonora de 70 decibelios A. El equipo de climatización es asimilable a uso doméstico y su unidad exterior se encuentra ubicada en fachada, con el tratamiento arquitectónico adecuado. ¿Qué valores límite habría que justificar para el aislamiento de los elementos señalados a continuación? A. Techo que separa de la vivienda situada justo encima del local. B. Fachada que presenta el local al área exterior, considerada este área exterior como uso residencial. Veamos la solución. Respecto a la primera, el techo que le separa la vivienda situada justo encima del local, no existe un valor límite prefijado. El valor de aislamiento de ese techo, de ese forjado, debe ser simplemente suficiente para que se cumpla el valor de transmisión marcados por la tabla 6. Es decir, la tabla 6 contiene un valor máximo de emisión por la acción de la actividad en recinto de interior de vivienda y el forjado tendrá que aportar un aislamiento suficiente para que se respete ese valor máximo marcado por la tabla 6. Pero no se puede afirmar a priori el valor límite, no existe tabla para ello. Para el caso B, fachada que presenta el local al área exterior, considera este área exterior como uso residencial, de nuevo no existe un valor límite prefijado. La fachada tendrá que tener el elemento suficiente para que se cumplan los valores de emisión al exterior que establece la tabla 7. Veamos un ejemplo siguiente, un ejemplo con algo más de complejidad. El ejemplo 6. Un local se destina a cafetería sin música y la acción de sus fuentes emisoras internas produce un nivel de presión sonora no inferior a 83 decibelios A. Cuando la actividad no está abierta al público, el nivel de presión sonora no es inferior a 75 decibelios A. ¿Qué valores límite habría que justificar para el aislamiento de los elementos señalados en las siguientes situaciones? A. Fachada de la vivienda situada justo en la acera de enfrente. B. Medianera 1 del local que colinda horizontalmente con uso residencial y la medianera 2 que colinda horizontalmente con el uso industrial. Y C. Fachada que presenta el local al área exterior, considerando dicha área como uso residencial. Veamos las soluciones al ejemplo C. En primer lugar, valor mínimo de aislamiento para la fachada de la vivienda situada justo en la acera de enfrente. Esta fachada de una vivienda que no es colindante no es objeto de control. Para el caso de la medianera 1, que colinda con uso residencial, y la medianera 2, que colinda con uso industrial, lo vamos a ver a continuación. Si tenemos un uso residencial colindante, la tabla 10, por el hecho de ser una actividad ruidosa, mayor a 80 decibelios, nos fijaría un valor mínimo de aislamiento de sus NTAs de 60 decibelios respecto a los recintos protegidos que contengan uso residencial. Ello con independencia de que hubiéramos comprobado en otra parte del estudio acústico que en ese recinto interresidencial se están cumpliendo los valores límites de emisión. Este valor mínimo de aislamiento de sus NTA viene dado por la tabla 10. Recordar que en la práctica, cuando hablamos de recintos protegidos, no referimos a la clasificación de CTE de BHR, pero podría ser extensible a cualquier recinto habitable, salvo que haya una justificación obvia de no protección. En el caso de la medianera 2 no es objeto de control, porque la tabla 10 establece valores mínimos de aislamiento
cuando tenemos recintos protegidos y claramente el uso industrial, aunque sea colindante con mi actividad, no es un uso a proteger. Respecto a los valores mínimos para la fachada que presenta el local al exterior, tampoco existe un valor límite según la tabla 10, ya que tenemos una actividad ruidosa inferior a 85 decibelios. Por tanto, es una actividad tipo 1. Nos remitimos a soluciones como la anterior. El valor de aislamiento sea suficiente para que no se transmitan al exterior valores superiores a los establecidos por la tabla 7 para la emisión en áreas homogéneas acústicas, pero no existe un valor límite a priori establecido por la tabla 10. Vamos a ver cómo se han obtenido estos valores de una forma más detenida. En el caso de la medianera A1, la que me separaba de uso residencial, y partiendo de la base de que mi actividad tiene 83 decibelios, tenemos una tipo 1, estamos enclavados entre 80 y 85, el valor viene dado por la primera de las columnas de la tabla 10. Aislamiento a ruido aéreo respecto a recintos protegidos no inferior, debe ser mayor o igual a 60 decibelios de NTA. La medianera 2, recordamos que no es objeto de control porque nunca el uso industrial va a formar parte de los recintos protegidos. Respecto a la fachada que presenta el local al área exterior, recordamos que hemos comentado que no existe valor límite según tabla 10. La actividad es tipo 1 y para el tipo 1 no existe valor mínimo según esa tabla. No es necesario demostrar la suficiencia salvo la que sea necesaria para que no se produzcan emisiones en el exterior mayores a la tabla 7, pero no existe un valor a priori límite establecido por la tabla 10, como ocurre con las particiones que me separan de los recintos protegidos que están controlados en la columna de la izquierda.